El tema de hoy es venciendo el pecado. En Dios hay victoria, mi amado hermano. Tenga usted la plena seguridad. En Dios hay victoria. Comenzamos esta semana más que vencedores, venciendo al pecado. Y quiero leer con ustedes Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 29. San Juan 1, 29. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué es lo que sucede con todo este tema de venciendo al pecado? Mirar esta parte de las Escrituras, de los acontecimientos, es para que podamos reflexionar. Y podamos reflexionar desde cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios. Ellos desobedecen a Dios por primera vez y desobedecen comiendo del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, que estaba en el jardín del Edén. En ese momento ocurre algo terrible. El pecado se vuelve parte de la naturaleza de la humanidad. Mire qué terrible. Desde ese momento, el pecado pasa a ser parte de la naturaleza humana. Desde entonces, los humanos han nacido arrastrando ese pecado original. En otras palabras, separados de Dios. Qué terrible. Nacer, pero ya uno nace con una naturaleza humana que está separada de Dios. Usted dirá, pero ¿por qué? No se olvide, debido al pecado. Alguien dirá, y no se puede pasar por alto un pecado pequeño. Es que el Dios de los cielos es perfecto. Y como Dios es perfecto, Dios no puede estar cerca del pecado bajo ninguna circunstancia. ¿Qué pasaba en el Antiguo Testamento, mi amado hermano? En el Antiguo Testamento los israelitas justamente tenían que sacrificar con frecuencia un cordero. Ellos sacrificaban un cordero sin mancha, el mejorcito. Era para poder expiar el pecado. Esto hacían los israelitas en el Antiguo Testamento. La ofrenda tenía que ser, entre comillas, tenía que ser perfecta, porque esta ofrenda iba a cubrir la deuda del pecado. Esto miramos en el comportamiento en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Dios. Era la única forma en que alguien podía mantenerse en gracia delante de Dios. Le estoy hablando del Antiguo Testamento. A menudo la palabra de Dios se refiere, cuando habla de Jesús, o cuando la palabra se refiere a Él, en algunos de los momentos, tiempos, aspectos o circunstancias, se refiere a Jesús como el Cordero de Dios. Es lo que hemos leído en la palabra de Dios. Usted dirá, ¿por qué? Porque Él fue el que llevó adelante el sacrificio perfecto en la cruz para salvarlo a usted y salvarme a mí, para salvar a la humanidad. Uno de los milagros más grandes que ocurre en la cruz del Calvario es que el Señor Jesucristo revirtió el pecado de Adán y de Eva. Ese pecado que separó al hombre de Dios. Ese pecado que separó a Dios de la humanidad. Ahora, con el sacrificio que hizo el Señor,
Jesucristo en la cruz del Calvario, el Señor abre una puerta maravillosa de reconciliación. Por eso, mi amado amigo, hermano que me escucha, nosotros tenemos esa oportunidad de reconciliación, de reconciliarnos con Dios, porque el Señor Jesucristo se ofreció por nosotros. Nosotros teníamos que morir y el Señor se ofreció por nosotros. Nosotros teníamos que soportar todo el castigo, porque nosotros hicimos lo malo, pero el Señor Jesús se ofreció por nosotros. Él nos dio y nos da la oportunidad de que nosotros podamos hoy en día relacionarnos con Dios nuevamente. Por eso estamos ahora. Por eso estamos en la presencia de Dios. Por eso en toda esta pandemia del COVID-19, que el Señor lo reprenda, nosotros estamos invocando a Dios. Sabemos que no estamos solos. Sabemos que el Dios del cielo tiene el poder para levantarnos, para sanar a los enfermos, para libertar a los cautivos, para que ninguna plaga toque nuestra morada y que ninguno de nosotros se infecte, porque la sangre de Cristo nos cubre y nos protege. Salimos en el nombre del Señor. Claro que tenemos que respetar las indicaciones de salud, maximizar los temas de salud, las recomendaciones. Eso es importante. Eso es necesario. Dios mismo puso leyes y esas leyes nosotros no las podemos quebrantar. Leyes naturales, leyes en el tratamiento con este virus, leyes en el tratamiento con las enfermedades. Dios puso esas leyes que nosotros no las podemos quebrantar. Como por ejemplo, usted no puede darse un baño con agua fría bajo una temperatura bajo cero, por ejemplo. Le va a generar un problema, porque usted estaría quebrantando las leyes que Dios mismo estableció. Entonces respetamos lo que dicen las autoridades, pero algo que nosotros estamos claros es de que el Señor Jesús abrió un camino para reconciliarnos a nosotros con el Dios de los cielos. Un camino maravilloso. Nosotros teníamos que morir en la cruz y Él se ofreció por nosotros. Son noticias buenas, mi amado hermano, porque ahora el Padre, cuando lo mira a usted, no mira el pecado. Cuando el Señor, el Padre, lo mira a usted, cuando Dios lo mira a usted, ¿sabe a quién ve? Ve a la justicia que hizo su Hijo. Ve la justicia que hizo el Cristo eterno. Ve la justicia, la salvación que obtuvo el Maestro para usted y para mí. Por eso que estamos contentos hoy en día. Por eso que sabemos que de esta fase vamos a salir, que de este problema vamos a salir. ¿Estaríamos tristes si estaríamos solos? No. Sabemos, mi hermano, que Dios nos mira a través de la justicia de mi Señor, de mi Maestro, de mi Señor Jesucristo. Por eso que podemos alabarle, podemos glorificar. Por eso, mi amado hermano, Dios puede escuchar su oración. Dígale a las personas que están en los hospitales, dígale a las personas que ya los han aislado de sus familias y que están pensando en lo peor, que nunca se van a reunir ya con los suyos. Quiero decirle algo. Nuestro Señor Jesucristo tomó el lugar por nosotros. Nosotros merecíamos enfermarnos y morir, y Cristo tomó ese lugar por nosotros, por nosotros. Y si usted ora, Dios lo oye, porque el Padre no mira su pecado, el Padre va a mirar la justicia de Jesucristo, el Hijo de Dios. Entréguele su vida a Jesús. Pero si usted todavía no le entrega su vida a Jesús, está en una desventaja. Reconcíliese con Dios. Es tiempo de que podamos reflexionar en este regalo maravilloso, en este don inefable, este regalo que no lo merecemos, que obtiene el Señor Jesucristo, que nos lo da el Maestro, nuestro Dios, para lavar nuestro pecado, para limpiar nuestro pecado. Romanos 6:23 dice la palabra de Dios, porque la paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Eso era lo que correspondía. Pero el Señor en su misericordia nos lavó con su sangre preciosa. Nosotros antes éramos esencialmente, hermano, muertos en nuestros pecados. Aunque usted caminaba, trabajaba, estudiaba, pero usted esencialmente estaba muerto en sus pecados.
Al estar muerto en su pecado, usted estaba destinado a estar separado de Dios por toda la eternidad. Usted se moría, se iba al infierno. Pero ¿qué es lo que sucede? Pero la Biblia dice, el apóstol Pablo mismo nos dice, mientras que la dádiva de Dios, que mientras que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, dice la Biblia. ¿Quién pagó la deuda por usted? Por mí, Señor Jesucristo. ¿Quién pagó la deuda? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué podemos decir a esta altura del camino? Que la deuda ha sido cancelada, la deuda ha sido pagada. Quiere decir que podemos estar con nuestro Señor por la eternidad y para siempre. Podemos estar en este momento, estamos en la presencia de Dios, por eso que sabemos y creemos que estamos en la presencia de Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos ha lavado con su sangre preciosa. Somos libres del poder del pecado. Somos libres de la maldad. El pecado no tiene dominio en nuestras vidas. Quien domina nuestras vidas se llama nuestro Señor Jesucristo. Un consejo: tenga cuidado. No permita que su naturaleza vieja lo esclavice. No permita que su naturaleza vieja pecaminosa lo esclavice y gobierne su mente, su hablar, su accionar y su conducta. Recuerde, Jesús ha vencido al pecado. Jesucristo ha vencido a la muerte. Jesucristo es nuestro Dios. Vamos a orar por esta meditación de esta palabra. Vamos a orar por todo este tiempo, para que Dios siga glorificándose de una manera poderosa, de una manera especial. Vamos a hacer una oración. Ayúdeme, por favor. Padre que estás en los cielos, te damos gracias. Te damos gracias, mi buen Dios, mi Señor, mi Salvador. Hemos compartido tu palabra, mi Dios. Hemos compartido las buenas nuevas del Evangelio. Tú eres Dios fiel y justo y te damos gracias. Gracias por lo que se han conectado y nos acompañan. En el nombre de Jesucristo, mi Señor. Amén y amén. Dios te siga bendiciendo, mi amado hermano. Que cuando uno ora, verdaderamente uno se siente muy contento, muy agradecido de Dios. Quiero que viva usted en libertad. Sea libre, viva en libertad, porque Cristo nos hizo libres. También quiero compartir con usted, antes de terminar mi participación, un mensaje que envían siempre los hermanos, la gente de Dios. Dice: ser feliz es dejar de ser víctima de los problemas y convertirse en el autor de su propia historia. Es cruzar desiertos fuera de ti, pero ser capaz de encontrar un oasis en el recóndito lugar de tu alma. Es agradecer a Dios cada mañana por el milagro de la vida. Esto dice Augusto Curi. Dios lo bendiga grandemente. Yo creo que estas palabras todo alimenta y fortalece nuestra vida. Dios los bendiga. Hasta entonces.